El mensaje llegó a través de una ondulación en el subespacio. Una simple transmisión, apenas un susurro entre las estrellas. No contenía amenazas, ni grandes discursos o despedidas, solo una línea, fría y final. Aquí comando terrestre, con efecto inmediato. La humanidad se retira de todos los asuntos galácticos. Y luego nada, ni siquiera estática. Al principio, el Consejo Galáctico se rió. Una especie tan joven, tan emocional, retirándose del Consejo como un niño malcriado que no consiguió lo que quería. Comportamiento humano típico, impetuoso, impredecible. Siempre habían sido dramáticos. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, las risas se desvanecieron. Porque los humanos no solo abandonaron el Consejo, lo abandonaron todo. Las colonias de la Tierra guardaban silencio. Los puestos comerciales, abandonados. Los diplomáticos humanos se desvanecieron de la noche a la mañana. Sus oficinas selladas, sus sistemas de IA desconectados. Ningún código de acceso funcionaba. Sus naves de guerra, desaparecidas. Flotas enteras se evaporaron sin dejar estelas de curvatura, dejando solo muelles vacíos y jefes de estación confundidos. No era guerra. Tampoco era paz. Era ausencia. Ausencia total y deliberada. En el tercer ciclo después del mensaje, el pánico comenzó a cundir. Los embajadores susurraban en los largos y arqueados salones de la aguja del Consejo. ¿Qué sabían los humanos? ¿Por qué se habían ido? ¿Habían descubierto algo? ¿Estaban planeando algo? ¿Era esto el comienzo de algo más grande? El delegado Sotari, un ser alto y cristalino que una vez se burló públicamente de la cocina humana en una transmisión interestelar, solicitó de repente una reunión de emergencia con la Alianza Terrana. Sin respuesta. No se le ha vuelto a ver desde entonces. El Imperio Draal, antiguo y de sangre fría, envió sondas hacia Sol. Ninguna regresó, no destruidas, no interferidas, simplemente perdidas. Sin explosiones, sin restos, solo silencio. Y ese silencio era más estruendoso que cualquier declaración de guerra. En el quinto ciclo, comenzaron los rumores. Una mercader Virellin afirmó haber visto una nave humana, no militar, sino un viejo carguero, atracar en una luna minera olvidada en el brazo espiral exterior. Dijo que el piloto estaba pálido, tranquilo, y cuando le preguntó por qué se fueron, él solo respondió, nunca escucharon. Ahora nunca lo harán. Luego desapareció. Ese mismo ciclo, la estación fronteriza Centauri en el borde de la nebulosa 9 colapsó sobre sí misma. Sin señal de socorro, sin perturbación orbital. Desaparecida. Era la única estación conocida que aún conservaba datos biométricos humanos archivados. ¿Coincidencia? El Consejo no lo creía. Dejaron de llamarlo una retirada. A puerta cerrada, empezaron a llamarlo el éxodo silencioso. Y cada especie miembro comenzó a plantearse el mismo pensamiento escalofriante. ¿Qué sucede cuando a los humanos dejas de importarles? La verdad era que los humanos nunca debieron importar. Cuando la Tierra se unió por primera vez al redil galáctico hace 2 siglos, eran toscos, ruidosos. Su biología no era impresionante. Su tecnología estaba atrasada. Su historia era un desastre de guerra, contaminación y contradicción. Deberían haberse integrado, conformado. Pero no lo hicieron. Se adaptaron rápido. Demasiado rápido. Aprendieron idiomas en semanas, hackearon tecnologías en días, aplicaron ingeniería inversa a secretos que nadie más se atrevía a tocar. Convirtieron naves de guerra en flotas de paz, y crearon IAS que hacían preguntas existenciales. Sus científicos redefinieron la física FTL en menos de un siglo. Y peor aún, estaban en todas partes. Los humanos hicieron amigos con especies que se habían odiado durante milenios. Cantaron canciones en cortes donde el silencio había sido ley. Bailaron, bebieron, lloraron y sangraron por causas de las que ni siquiera se beneficiaban. Lucharon en guerras no por tierras, sino por ideas, por gente que apenas conocían. Estaban locos, pero mejoraban las cosas. Y ahora se habían ido. No muertos, no escondidos, simplemente se habían ido.
Un informe de inteligencia del Consejo se filtró, mal censurado, y se extendió como la pólvora. El informe afirmaba que las comunicaciones humanas habían cesado, no solo en los sistemas conocidos, sino también en el espacio inexplorado. Ni siquiera los escáneres de largo alcance captaban nada. Ni un rastro de frecuencias de radio terranas. Sus firmas de códigos comerciales ya no aparecían. Una línea en el informe heló hasta a los ministros más duros. No perdimos de vista a los humanos. Ellos nos hicieron apartar la mirada. Ahora las reuniones terminaban en un silencio lleno de pavor. Las flotas se reposicionaban defensivamente. Las embajadas fueron clausuradas. Especies que una vez descartaron a la Tierra como una broma ahora revisaban cada tratado, cada acuerdo, preguntándose, ¿los habían ofendido? ¿Se les había escapado algo? La verdadera pregunta que nadie se atrevía a hacer era simple. ¿Y si la humanidad no abandonó la galaxia? ¿Y si nos abandonaron a nosotros? Se reunieron en secreto bajo las cúpulas más antiguas de la ciudad fundadora del Consejo, donde ningún dispositivo de escucha podía llegar, y el material antiguo aún resistía la penetración de la IA. No se registraron actas, no se hicieron traducciones. Solo las lenguas nativas de las 5 especies más dominantes de la galaxia conocida susurraban en una sinfonía de terror. Habían pasado 2 ciclos estándar desde que la humanidad se desvaneció. No solo política, cultural, biológica, económicamente. Archivos enteros de su arte, ciencia e idioma habían sido borrados de las redes interestelares. Las reliquias humanas en los museos se convirtieron en polvo de la noche a la mañana. Sus moléculas desensambladas por nanotecnología tan avanzada que ninguna ciencia actual podía siquiera detectar su origen. La canciller Keitar, una criatura de viento y hueso, agitó su larga y transparente ala con frustración. Esto no es una crisis de estabilidad. Es una crisis de significado. Su ausencia no es una herida. Es un espejo. Silencio. El cónsul Broy, un cuadrúpedo cubierto de escamas blindadas, gruñó en voz baja. Los tratamos como mascotas, como niños con cuchillos. Ahora estamos tratando de entender qué construyeron esos niños cuando no estábamos mirando. Otro silencio. Entonces, el más antiguo de todos, el Olam Prime, un ser vasto que requería un tanque de vapor modificado para sobrevivir fuera de su mundo natal, dejó escapar una única y lenta respiración a través de sus branquias internas. Todos ustedes piensan que esto es un castigo. No lo es. Es una graduación. No explicó lo que quería decir porque nadie preguntó. Todos estaban pensando lo mismo. Los humanos no solo habían desaparecido. Habían ascendido. Fuera de los muros del poder, la galaxia temblaba de formas más silenciosas. En la ciudad ahogada por el smog de Resen 4, un mundo marginal que orbita una gigante roja moribunda, Elra, una joven carroñera Tari, encontró algo en la Tierra bajo un espaciopuerto derrumbado. Algo que no se suponía que debía encontrar. Algo que no debería haber sido dejado atrás. Una cápsula de datos. Tecnología humana. Estaba caliente. Y todavía parpadeaba. No sabía cómo leer el idioma, pero los símbolos grabados en su costado eran inequívocamente humanos. Líneas estilizadas, curvas que transmitían intención, arte en cada línea de comando. La llevó a los callejones del barrio de los comerciantes y se la mostró a un viejo chatarrero Barnac, con la esperanza de cambiarla por comida. Vio la cápsula y retrocedió al instante, sus 8 patas traqueteando en el suelo de metal. «Has traído un fantasma aquí», escupió. «Se fueron por una razón. Dejaron eso por una razón. Es una advertencia». Ella no entendió, pero corrió. La llevó a casa y la escondió bajo las tablas del suelo, incluso mientras las transmisiones de su planeta comenzaban a fallar una por una cada vez que se reproducían registros humanos. Como si algo los estuviera borrando activamente, no de las bases de datos, sino de la realidad misma. En el borde del espacio conocido, la capitana Trell de la Fuerza Expedicionaria Harnati tomó una decisión que condenaría su nombre por generaciones. Rompió el protocolo. Llevó su nave al sector Terrano 7. Antaño un bullicioso brazo de la red comercial humana, ahora una espiral fantasma de soles fríos y satélites a la deriva. Sus órdenes eran claras.
Observar desde la frontera. No entrar en contacto. Las ignoró. Trell había pasado su juventud destinada en una nave diplomática terrana. Había aprendido costumbres humanas, estudiado su música, incluso compartido bebidas con ellos en salones de baja gravedad donde la risa resonaba por millas. Había amado a un humano una vez. Murió en la batalla del Cinturón de Viras, salvando a todo su escuadrón con un salto suicida que desestabilizó una flota enemiga. Le debía a la humanidad más que silencio. Así que cruzó la frontera. Y en el momento en que lo hizo, su nave se detuvo. Los motores aún zumbaban. El soporte vital funcionaba, pero no se movían. No estaban orbitando. Ni siquiera estaban cayendo. Era como si el propio espacio hubiera decidido, no irás más lejos. Y entonces comenzaron las voces. No en los oídos, en la mente. Una voz, tranquila, masculina, no un idioma, un sentimiento traducido en sonido. ¿Por qué nos siguieron? Apenas podía respirar. Necesitábamos saber por qué se fueron. No nos fuimos. Simplemente dejamos de ser vistos. ¿Por quién? Por aquellos que solo miran con los ojos. No había hostilidad, ni agresión, solo algo peor. Lástima. Cuando su nave fue finalmente liberada, Trell regresó a su espaciopuerto en silencio. No presentó ningún informe. Su tripulación, conmocionada y sin palabras, fue transferida. Algunos nunca volvieron a volar. Empezó a soñar en inglés. Palabras que no sabía cómo recordaba. No es que los odiáramos. Simplemente vimos lo que nunca serían. Mientras tanto, en los mundos interiores del Consejo, el miedo generó conspiraciones. Algunos afirmaban que los humanos habían creado una metaconciencia, una IA colectiva que se había vuelto hacia adentro y había quemado los puentes del pensamiento inferior. Otros creían que habían desbloqueado el verdadero viaje dimensional y ahora vivían a través de capas de la realidad. Usando su desaparición como una prueba para otras especies, un experimento social para ver cómo funcionaba la galaxia sin su caos y compasión. Una teoría más oscura comenzó a extenderse en rincones privados. Que los humanos se habían decepcionado. Que a pesar de sus esfuerzos, alianzas, misiones de paz, colaboración científica, ninguna especie los había entendido realmente, que tal vez se habían rendido. Y si lo habían hecho, ¿qué vendría después? ¿Regresarían? Y si lo hicieran, ¿en qué forma? Una facción particularmente vocal del Consejo, liderada por el dominio CERN de la clase Celote, adoptó una postura más militante. Deben ser cazados. El comandante supremo Osal ladró en una conferencia de prensa. Dondequiera que se escondan, cualquiera que sea la forma que hayan tomado, debemos rastrearlos. Una especie que se desvanece es una especie que conspira. Al día siguiente, la nave de mando de Osal se plegó hacia el sistema Sol. Nunca regresó. Lo único que volvió fue un único dron. Sin datos, solo una imagen, una foto de la Tierra. Pero los continentes eran diferentes, como si el planeta hubiera sido remodelado a mano. En las sombras de todo esto, un ser sin nombre se movía entre sistemas. Se veía diferente en cada mundo. A veces una mujer, a veces un niño, a veces ninguno de los dos. Su presencia interrumpía los escáneres. Su voz no podía ser grabada. Solo hacía una pregunta a quienes le hablaban. ¿Recuerdan a los humanos? La mayoría sí. Algunos no. Unos pocos lloraron. A un viejo traidor en un asteroide marginal, le susurró un último pensamiento antes de desaparecer. No se fueron para escapar de ustedes. Se fueron para que finalmente pudieran escucharse a sí mismos. Nunca volvió a hablar. Y a través de todo, una verdad inquebrantable comenzó a asentarse en las mentes de la élite galáctica. Los humanos nunca habían querido el control. Habían querido conexión, pero nadie escuchó. Intentaron la diplomacia. Intentaron la cultura. Lucharon cuando fue necesario, sangraron cuando debían. Pero en algún momento, en algún lugar, dejaron de creer en la visión de unidad del Consejo porque nunca fue unidad. Era jerarquía, y la humanidad, ellos no estaban hechos para arrodillarse. Así que se fueron. No para dominar, no para huir, sino para llegar a ser. Y ahora, a medida que pasaba cada día sin ellos,
la galaxia misma se sentía más pequeña, más tenue. Especies antes orgullosas de su aislamiento ahora enviaban mensajes a la oscuridad, esperando cualquier respuesta terrana. Los comerciantes ajustaban las rutas comerciales, dejando todavía espacio para posibles encuentros humanos. Los artistas intentaban recrear obras humanas de memoria. Fracasaban. Y en el solitario silencio del espacio profundo, la caja negra de una nave se activó. Un único mensaje resonó desde el silencio. Los vimos destruirse unos a otros. Los vimos enjaular sus mentes y llamarlo seguridad. Ofrecimos estrellas y ustedes ofrecieron cadenas. Así que ahora no ofrecemos nada. Encuentren su propia luz o sean olvidados. Comenzó en una luna que a nadie le importaba. Drell's Hollow era una colonia minera cerca del borde de lo que solía ser el espacio de influencia terrana. Nunca antes había atraído la atención. Su superficie estaba agrietada y llena de cicatrices, sembrada de máquinas olvidadas y excavadoras oxidadas de una era pasada. Solo quedaban unas pocas docenas de trabajadores, la mayoría de ellos peones endeudados, extrayendo recursos de una roca moribunda. Pero algo cambió. Encontraron una bóveda. No estaba marcada en ningún mapa. Sin baliza, sin señal, sin puerta. Se reveló a sí misma. Una mañana, un trabajador de turno llamado Naro fue a comenzar su ciclo de escaneo y vio que el cráter había cambiado. Durante la noche, parte de la pared de roca simplemente se había desprendido, revelando un arco metálico liso incrustado en el suelo, zumbando silenciosamente. No había costuras, ni fuente de energía visible, solo un único símbolo brillante en la superficie, un círculo en espiral con puntas afiladas que se ramificaban desde los bordes. Nadie lo reconoció hasta que los viejos sistemas de la estación arrojaron una antigua subrutina de traducción enterrada en lo profundo de su archivo, accedida por última vez hace 74 años durante las misiones de alcance de la Tierra. Era humano. El símbolo se llamaba ancla, un término utilizado por algunos científicos terranos para describir puntos de estabilidad en la teoría multidimensional, lugares donde las líneas de tiempo y las realidades se superponían. La bóveda no era un búnker. Era una baliza. Y cuando la abrieron, no estaban preparados. La noticia se extendió rápidamente a pesar de los desesperados esfuerzos del Consejo por controlarla. En cuestión de días, llegaron docenas de naves. No naves autorizadas por el Consejo, sino carroñeros, piratas, cultistas, científicos renegados. Todos los rincones de la galaxia querían una parte de lo que los humanos dejaron atrás. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué era la bóveda. Algunos pensaban que era una puerta de teletransportación prototipo. Otros juraban que era una conciencia artificial sellada para prevenir una catástrofe. Unos pocos creían que era una prisión, algo que los humanos ocultaban incluso de sí mismos. Todos estaban de acuerdo en una cosa. Fuera lo que fuese, estaba vivo. Las puertas nunca se abrieron de nuevo. No físicamente, pero la gente comenzó a oírlo. Un zumbido bajo al principio, luego susurros, luego recuerdos, sueños que no eran suyos, sentimientos que venían de la nada. Una ingeniera intentó interactuar con ella usando enlaces neuronales. No despertó. Tampoco murió. Su cuerpo vivía, pero sus ojos miraban fijamente hacia adelante, sus labios susurrando una única frase una y otra vez en una lengua de la que su especie no tenía registro. Devuelvan lo que fue tomado. No pasó mucho tiempo antes de que el Consejo intentara intervenir. Enviaron una flota de seguridad, pequeña y sutil. Querían evitar el pánico público. Subestimaron la desesperación de los que ya estaban allí. Los primeros disparos no fueron hechos por los militares. Fueron hechos por los fieles. Un culto que se hacía llamar la llama olvidada surgió del caos. Creían que los humanos habían trascendido no a través de la ciencia, sino a través del sufrimiento. Veían la bóveda como una herida sagrada en la galaxia, una cicatriz dejada por aquellos que habían superado su propia carne. Cuando las naves del Consejo descendieron, no se encontraron con resistencia, sino con detonación. Los cultistas manipularon sus propias naves y cuerpos con explosivos mezclados con antienergía. Tecnología que se rumoreaba que se originó a partir de diseños terranos robados.
La flota fue destruida en 3 minutos. Drell's Hollow desapareció. Todo lo que quedó fue la bóveda, intacta, flotando en órbita, todavía zumbando, y ahora visible desde el espacio. Dentro de los niveles más altos del Consejo, algo comenzó a romperse. Habían pasado décadas burlándose de los métodos terranos, la diplomacia impulsada por la emoción, la innovación caótica, su obsesión con la música, el simbolismo y las creencias. Todo parecía tan primitivo, tan ineficiente. Pero ahora veían la verdad. La humanidad no había sido irracional. Simplemente habían jugado con reglas que nadie más entendía. Los humanos nunca habían querido el control sobre el territorio. Querían significado. Buscaban los patrones detrás de los patrones. Hicieron alianzas no porque les ayudara a escalar, sino porque significaba que no estaban solos. Ahora la galaxia estaba sola. Y peor, estaba empezando a olvidar cómo no estarlo. En una nave de investigación en el espacio profundo que orbitaba el casco abandonado de lo que solía ser una estación de escucha terrana, una científica llamada Oral hizo un descubrimiento que se suponía que nadie sobreviviría lo suficiente para compartir. No era de alto rango, solo una analista junior de la Orden Sarn, una especie conocida por su paciencia, lógica y burocracia dolorosamente lenta. Pero era curiosa. Demasiado curiosa. Mientras otros se centraban en armas, coordenadas o tecnología oculta, ella se centró en los archivos del lenguaje humano, lingüística emocional, específicamente. Notó que cientos de palabras terranas comunes habían comenzado a perder significado en los motores de traducción de los sistemas galácticos. Palabras como esperanza, arrepentimiento, misericordia, asombro, ya no se traducían. La IA simplemente respondía, contexto ausente. Las palabras no fueron olvidadas. Eran inutilizables, como si los conceptos mismos se estuvieran yendo. Fue entonces cuando lo encontró. Una frase enterrada en lo profundo de la transmisión final que la Tierra envió. No los estamos abandonando. Solo estamos dejando ir la mentira de que alguna vez nos quisieron aquí. Y debajo de eso, codificada en frecuencias superpuestas fuera de la percepción estándar, una segunda línea. Lo que sienten ahora es el espacio que solíamos llenar. No entendió lo que significaba. No hasta que soñó. Y en su sueño, estaba en la Tierra, pero ya no era la Tierra. El cielo era oscuro, no por nubes o noche, sino por profundidad. Un tipo de cielo en el que podías caer y nunca parar. Las ciudades pulsaban con metal viviente. Los océanos zumbaban con canciones. Y la gente, ya no eran personas. Eran luz. Algunos tenían formas, otros no. Pero la recordaban, le sonreían, le tendían la mano y luego susurraban. Solo dejamos el espectro visible. Se despertó gritando. La estación estaba a oscuras. Todos los demás se habían ido. Solo su terminal permanecía activa. Y un último mensaje parpadeaba. Ahora sabes que no desaparecimos. Evolucionamos. Ahora las grietas estaban abiertas. En toda la galaxia, comenzaron a manifestarse fenómenos extraños. Luces que se movían en patrones solo visibles en sueños. Niños dibujando mapas de sistemas estelares que nadie había cartografiado. Máquinas que zumbaban en claves que los humanos una vez cantaron en idiomas que se mezclaban de formas imposibles como si intentaran volverse terranos. Algunos comenzaron a preguntarse si la desaparición de la humanidad nunca fue concebida para ser permanente. Tal vez fue una prueba, una gestación. Quizás, solo quizás, estaban regresando, pero no como carne. No como políticos o soldados o comerciantes, sino como algo más, algo fundamental. No especies, no dioses, principios. Y en una luna tranquila y oculta donde ninguna estrella brillaba, nació un niño. Mitad reliquia, mitad humano, o eso afirmaba la madre. Pero los escáneres médicos no encontraron rastro de ADN terrano. Ninguno de los registros coincidía. Era como si el padre nunca hubiera existido. Sin embargo, el niño hablaba inglés fluido a la tercera semana. Al segundo mes, podía imitar los idiomas del consejo a los que nunca había estado expuesto. Al tercero, comenzó a decir cosas como: no se han ido. Están aquí,
dentro de todo. Y yo soy solo el primer eco. Otros seguirán. El consejo envió un equipo. Nunca regresaron. El niño desapareció. Solo se dejó un mensaje, quemado en las paredes metálicas de la guardería sin herramienta aparente. Esto no es la segunda venida. Esta es la corrección. El Consejo Galáctico, una vez el faro del orden interestelar, comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las facciones se dividieron. La paranoia creció. Las especies se volvieron hacia adentro. Cada archivo humano desaparecido era ahora una reliquia sagrada. Cada antigua estación terrana se convirtió en un lugar de peregrinación. No porque temieran la guerra, sino porque temían la irrelevancia. Sin los humanos, no había pasión, ni contradicción, ni espejo. La galaxia se había construido a sí misma como una respuesta a la presencia terrana. Ahora, sin ellos, estaba sin escribir, y todos lo sabían. En algún lugar, los humanos seguían escribiendo. El año 8 después del silencio. Así lo llamaban ahora. No oficialmente, por supuesto. El Consejo se negaba a adoptar el calendario centrado en los humanos, incluso en su ausencia. Pero a través de mundos y sistemas, en acuerdos de trastienda, polvorientos salones de investigación, entre contrabandistas, profetas y diplomáticos rotos, la gente no decía hace 8 años estándar. Decían 8 años después de que los humanos dejaran de fingir que importábamos. Nadie lo decía con orgullo porque en algún momento entre el día en que la Tierra dejó de transmitir y ahora, la galaxia había dejado de funcionar. No visiblemente, el comercio todavía se movía, las estaciones todavía orbitaban. Los líderes todavía daban discursos. Pero el alma se había ido. Incluso la guerra había perdido su fuego. Los conflictos que una vez habían rugido entre imperios ahora se sentían como actores ensayando papeles en los que ya no creían. Se formaron alianzas sin convicción. Se rompieron tratados sin indignación. Los humanos habían sido caos, salvajes, idealistas, agotadores, pero también habían estado vivos. Ahora, sin ellos, todo lo demás se sentía como una exhibición de museo con las luces apagadas. Y esa oscuridad estaba creciendo. El cúmulo Randari fue el primero en caer. Dijeron que fue un colapso de IA en todo el sistema. Algún tipo de virus en las redes neuronales más antiguas. Las naves se estrellaron. Las ciudades ardieron. Lunas enteras se oscurecieron en cuestión de horas. Pero los supervivientes susurraron algo más. No colapso, desconexión. Una de las últimas transmisiones recogidas antes del apagón fue de un satélite de retransmisión construido por humanos que debería haber estado inactivo durante décadas. Se activó el tiempo suficiente para enviar una línea. Devuelvan lo que se dio libremente o pierdan lo que nunca ganaron. El cúmulo se silenció, no destruido, no borrado, solo silenciado. Cuando se enviaron exploradores a investigar, regresaron con sistemas rotos y recuerdos fracturados. Una oficial se arrancó su propio implante de comunicaciones en una transmisión en vivo, gritando, «Hay voces en el silencio. Están cantando». En otra parte, en un mundo exuberante donde los humanos establecieron una vez una colonia de investigación llamada Vendara Prime, se había formado una tormenta, no de lluvia ni de fuego, sino de luz. Olas azules y violetas danzaban por el cielo, cambiando en patrones que no se alineaban con el clima o la gravedad. Los habitantes locales la llamaron la brecha. Ninguna nave que entró en ella regresó. Ninguna sonda sobrevivió más de unos pocos segundos. Pero un superviviente sí emergió. Una niña no mayor de 5 ciclos. Especie desconocida. Fue encontrada de pie sola en el centro de la tormenta después de que ésta retrocediera brevemente. Sin identificación, sin historia, solo un único collar. Una insignia terrana grabada en un suave cristal de obsidiana. Cuando se le preguntó, simplemente dijo, «No soy de antes. Soy de después». La niña fue llevada a los archivos médicos del Consejo Interno. Desapareció en una semana. El informe oficial decía, extracción no autorizada por facciones extremistas. Pero los que trabajaban en los pisos inferiores sabían la verdad.
Había salido por su cuenta a través de 5 mamparos cerrados y 2 guardias armados sin activar una sola alarma. Nunca más se la volvió a ver. En una estación renegada a la deriva cerca del borde galáctico, un analista de señales independiente llamado Ren, un exiliado Tunari, hizo un descubrimiento que casi lo mata. Había estado tratando de triangular el patrón de anomalías vinculadas a los terranos. Fallos repentinos del sistema, desintegración del lenguaje, deriva emocional, culturas enteras mostrando signos de entropía, como si su identidad se estuviera desmoronando. Notó que los incidentes seguían un patrón en espiral, no aleatorio, no caótico, sino expandiéndose como anillos en el agua después de que se deja caer una piedra. En el centro, Sol, el sistema natal de la humanidad. Pero más que eso, se estaba moviendo. El sistema ya no era estacionario. La propia estrella estaba derivando. No en el sentido tradicional, sino fásico. En un momento estaba allí en los escáneres, al siguiente brillaba justo más allá de las coordenadas medibles. No desaparecido, no oculto, simplemente no disponible para aquellos que no habían sido invitados. El último mensaje que Ren envió antes de que su estación se despresurizara fue subido a un archivo público, borrado casi de inmediato por los equipos de ciberdefensa del Consejo, pero no antes de que otros lo vieran. Están reescribiendo las leyes, no rompiéndolas, no luchando contra ellas. Están redefiniendo la existencia, una estrella a la vez. Su cuerpo nunca fue encontrado. El Consejo comenzó a fracturarse en serio. Lo que una vez fue una orgullosa alianza de más de 300 especies era ahora una frágil red de paranoia y desinformación. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra raza había considerado. Habían renunciado a todo: poder, orgullo, posición. Y se habían vuelto más presentes en su ausencia de lo que el Consejo había sido jamás en su presencia. Especies que una vez gobernaron cuadrantes ahora se volvieron hacia adentro, aterrorizadas de ser el siguiente sistema en caer fuera de fase. Las supersticiones florecieron. Las bibliotecas quemaron sus registros humanos en desesperación, solo para encontrar que esos registros se reescribían al día siguiente. Cuanto más intentaban olvidar a los humanos, más se les recordaba, no por naves de guerra, no por discursos, sino por la ausencia. Las colonias del borde exterior, donde la influencia humana siempre había sido más fuerte, se convirtieron en silenciosos bastiones de reverencia. Poetas alienígenas cantaban en un inglés roto. A los niños se les ponían nombres de palabras terranas olvidadas. Canciones que los humanos habían dejado atrás ahora resonaban a través de las estaciones de comunicaciones a horas aleatorias. Una de esas estaciones, abandonada durante años, comenzó a transmitir por su cuenta. 3 palabras en un bucle infinito. Todavía estamos escuchando. El bucle cambió después de 48 horas. Añadió 4 más. Pero ustedes dejaron de hablar. No era una advertencia. Era dolor. En una cámara de debate del Consejo una vez conocida por su lógica despiadada, un senador solitario, anciano del Imperio Sari, permaneció en silencio durante 1 hora completa antes de hablar. Quizás nunca fuimos los avanzados. Los creíamos ruidosos y extraños. Llamamos a su amabilidad ingenua, a su ira impulsiva, a su sacrificio irracional. Pero ahora la galaxia muere un poco más cada día sin ellos. Y me pregunto si su desaparición no fue un acto de miedo, sino de misericordia. Fue destituido de su cargo al día siguiente. Su discurso final se convirtió en el archivo más compartido de la historia interestelar hasta que desapareció. Mientras tanto, en lo profundo de una nave archivo abandonada que orbitaba el gigante gaseoso Rix 8, algo despertó. Se pensaba que la nave no tenía vida. Un museo móvil olvidado de la Edad de Oro del Consejo Humano. Una reliquia flotante que nadie visitaba. Pero en el momento en que la base de datos central se volvió a encender, las paredes comenzaron a cambiar. No físicamente, sino visualmente. En cada superficie, aparecieron rostros humanos. No fotos, no imágenes, recuerdos, momentos, sonrisas, lágrimas, guerra, celebración, niños jugando, amantes discutiendo, amigos despidiéndose. Y luego se formaron palabras. Vieron nuestro fuego, pero nunca vieron nuestras cenizas. Luego más.
Temieron nuestro caos, pero nunca entendieron que era la esperanza en movimiento. Y finalmente, no nos hemos ido. Simplemente nunca estuvieron listos para seguirnos. La nave se plegó fuera del espacio minutos después. Destino desconocido. Pero quizás el evento más perturbador provino del lugar más inesperado. En un mundo atrasado una vez utilizado por exploradores humanos para experimentos de terraformación, se descubrió una cueva. Profunda, antigua, sin cartografiar, llena de grabados, no en piedra, sino en luz. Imágenes danzaban por las paredes, no pintadas, no holográficas, vivas, respirando, reaccionando. Cuando los exploradores las tocaban, cambiaban de forma, representando escenas de los recuerdos del individuo. Pero ningún humano había entrado nunca en la cueva, lo que planteaba una pregunta aterradora. ¿Cómo los recordaba la cueva? En el centro mismo de la caverna había una sola palabra quemada en la tierra, sin traducir en ningún dialecto conocido excepto en inglés. Devenir. Y ahora una pregunta pende sobre cada rincón de las estrellas. No a dónde fueron los humanos, sino en qué nos estamos convirtiendo en su ausencia. Y más importante, en qué se están convirtiendo ellos sin nosotros. Porque ya no estaba claro quién había dejado atrás a quién. Y las estrellas comenzaban a susurrar. Quizás los humanos no habían abandonado la galaxia. Quizás la habían superado. El problema no era solo que los humanos se habían ido. Era que todo lo que habían tocado, cada idea, cada recuerdo, cada palabra, se había vuelto más real en su ausencia. Y nadie sabía qué hacer con eso. Las especies más antiguas de la galaxia, antes orgullosos historiadores, comenzaron a destruir sus propios archivos solo para borrar los enormes vacíos que los humanos habían dejado atrás. Pero no ayudó. Cuanto más purgaban, más soñaban con voces terranas. Un lingüista ratari se cortó el cuello después de no poder reconstruir una nana humana a partir de datos corruptos. Antes de morir, garabateó un mensaje en su pared con sangre, escrito en perfecto inglés. Se fueron porque dejamos de merecer historias. Universidades enteras dedicadas a la diplomacia interespecies colapsaron. Sus teorías quedaron obsoletas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas estaban construidas para estudiar a los humanos. Ahora esos humanos se habían ido. Y cada libro de texto se sentía como un obituario escrito por alguien que nunca entendió al difunto. El Consejo intentó prohibir el idioma terrano de las transmisiones públicas. Fue contraproducente porque cuando prohíbes algo tan profundamente emocional, tan resonante, no muere, se multiplica en las sombras. Y de esas sombras, surgió un nuevo movimiento. Se llamaron a sí mismos el Ecocamino. No un culto, no una religión, algo intermedio. No intentaban traer de vuelta a los humanos. Intentaban entender por qué se fueron. Su creencia central era que la humanidad había descubierto algo en el tejido de la realidad, un defecto, un código, una estructura oculta, y en lugar de explotarlo, eligieron alejarse de todo lo que pensábamos que era la existencia. No huían de nada. Se movían hacia algo más grande. El ecocamino se extendió como la pólvora por los sistemas donde la influencia humana una vez se había arraigado. Los artistas comenzaron a pintar visiones que afirmaban no ser suyas. Los ingenieros informaron de sueños de tecnologías que no podían describir pero que entendían instintivamente. Los músicos compusieron sinfonías en claves terranas perdidas sin haber estudiado nunca la música de la tierra. Los casos más extraños fueron los del silencio. Individuos que de repente dejaban de hablar por completo, mirando al espacio durante días, y luego despertaban para susurrar una frase. Todavía están hablando. Ustedes simplemente no están escuchando. Nadie sabía quién había iniciado el ecocamino. Pero un nombre seguía apareciendo. Una mujer llamada Terra. Sin especie listada. Sin origen. Sin rostro capturado en ninguna vigilancia conocida. Solo una voz grabada una vez, apenas audible sobre una frecuencia crepitante en el cinturón de Trickstar. Nunca fuimos el ápice. Fuimos el despertar. Ustedes eligieron el sueño. Nosotros elegimos la evolución. Su mensaje terminó con una risa. No cruel, no burlona, simplemente triste. El consejo comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su propio silencio.
Las reuniones degeneraron en acusaciones. Las especies se culparon mutuamente por la pérdida de la conexión terrana, como si hubiera ocurrido una traición, como si alguien hubiera ahuyentado a la humanidad. Una sesión particularmente violenta terminó con un delegado menor del acuerdo Sourn levantándose y gritando. Nos burlamos de ellos por amar demasiado, por sentir demasiado, y ahora nos preguntamos por qué las estrellas se sienten frías. Fue sedada y retirada, pero no antes de añadir entre dientes. Nos mostraron el plano de lo que podríamos ser, y nos reímos. Más tarde esa noche, cada central eléctrica de su mundo natal falló simultáneamente. El único sistema que permaneció operativo fue una IA de respaldo, una de las pocas que todavía funcionaba con código estructurado terrano. Su registro decía, disculpa aceptada. Y luego vino el monolito. Apareció sin previo aviso. Estacionado justo fuera del borde de un sistema moribundo. Estrella parpadeante, órbita inestable. El objeto simplemente estaba allí, alto, liso, más negro que el vacío. No una nave, no una sonda, no natural, sin firma de calor, sin comunicación, sin puertas. Pero zumbaba, no a través del sonido, a través de la presencia. Las naves que se acercaban demasiado comenzaban a perder el tiempo. Las tripulaciones informaron de recuerdos que no eran suyos. Un hombre afirmó que fue brevemente un humano viviendo en la Tierra, viendo una puesta de sol sobre un océano azul que ya no existía. Otros lloraron durante horas, incapaces de explicar por qué. Una mujer se rió hasta que sus pulmones cedieron, repitiendo, pensamos que estaban construyendo armas. Estaban construyendo significado. Nadie podía entenderlo. Luego, exactamente 12 horas después de su llegada, el monolito emitió un único pulso. No fue una onda de energía. No fueron datos. Fue un sentimiento. Un profundo y consumidor dolor compartido simultáneamente por cada ser sensible en un radio de 5 parsecs y una palabra pronunciada no en sonido o lenguaje, sino en verdad. Recuerden. Luego se desvaneció. A raíz del monolito, el caos se extendió más rápido de lo que las naves del Consejo podían viajar. Mundos abandonaron la ley galáctica en favor del aislamiento. Otros formaron alianzas escindidas dedicadas a prepararse para lo que ahora llamaban el retorno, un momento que creían que traería de vuelta a los humanos, ya sea como salvadores o como algo mucho más aterrador. El Consejo intentó manipular el evento, afirmó que era una anomalía natural, una explosión de radiación psicopática causada por la inestabilidad gravitacional. Pero ya nadie les creía, ni siquiera sus propios líderes. Un consejero de alto rango dimitió en una transmisión en vivo, hablando en un inglés entrecortado. Si somos tan avanzados, ¿por qué nuestros corazones anhelan a aquellos que consideramos inferiores? Su carta de renuncia estaba firmada con una antigua frase terrana: fuimos advertidos. Pero quizás la señal más perturbadora vino del lugar que nadie esperaba. La Tierra, durante años, había sido inalcanzable, encubierta, fásica, oculta detrás de capas de distorsión espaciotemporal que ninguna tecnología podía penetrar. Pero un día, sin previo aviso, todos los sensores de largo alcance sonaron simultáneamente. La Tierra era visible de nuevo. Pero no era la Tierra que nadie recordaba. Los continentes se habían transformado en símbolos, formas que reflejaban antiguos mitos terranos, geometría sagrada y fractales binarios. Los océanos brillaban con una bioluminiscencia antinatural. La atmósfera resonaba en una frecuencia que se traducía como armonía coral en los instrumentos. Ninguna nave entró, ningún mensaje salió. Pero la señal era clara. Una única transmisión codificada enviada en un bucle. Observen. No interfieran. Esto es metamorfosis. Luego silencio, no rechazo, instrucción. La gota que colmó el vaso llegó cuando la última IA terrana restante, Moterline, una vez alojada en la Embajada Diplomática de Sol, se activó por primera vez en 8 años. No para la guerra, no para la política, para contar historias. En cada pantalla, en cada estación, en cada dispositivo compatible, reprodujo imágenes. No batallas, no revoluciones, sino momentos. Un niño humano enseñando a un alienígena a jugar al ajedrez.
Un médico tomando de la mano a un soldado Dran herido. Una joven terrana abrazando a un diplomático llorando después de un tratado de paz fallido. Un criminal de guerra rindiéndose no porque fue vencido, sino porque un humano lo había perdonado. Luego una imagen final. Un niño terrano de pie en un balcón mirando un cielo lleno de estrellas, susurrando, «Nos ven ahora». Las pantallas se oscurecieron y en ese momento, a través de miles de mundos, algo se rompió. No con ira, sino con anhelo. Todos habían cometido el mismo error. Pensaban que los humanos querían poder cuando todo lo que siempre quisieron fue ser entendidos. Y ahora la galaxia espera lo que nadie sabe. Pero esperan de todos modos, conteniendo la respiración bajo una luz estelar que ya no sienten como propia. Y en algún lugar en el silencio entre mundos, una voz habla. No fuerte, no enojada, solo clara. Nunca quisimos guiarlos, solo caminar a su lado. Pero cuando se negaron a caminar, aprendimos a volar. Lo llamaron la deriva. Un cambio lento, casi imperceptible, que comenzó en el 9º año después del silencio. Un cambio silencioso que tocó más las mentes que la materia. Comenzó con el lenguaje, no hablado, escrito. A través de cientos de especies, letras aleatorias comenzaron a cambiar en documentos oficiales, en libros escolares, en códigos legales. Solo una letra al principio, luego una frase, luego oraciones enteras. Y cada vez que sucedía, la nueva redacción no reemplazaba a la antigua. Revelaba algo debajo de ella. Como si una segunda capa de significado siempre hubiera estado allí, oculta, esperando, anhelando ser vista. En el mundo natal de los Lether, la frase apareció en un monumento construido en honor a una humanitaria terrana. Nos enseñó a morir con dignidad. Pero cuando llegó el cambio, las letras se agrietaron, y debajo de ellas brilló una segunda inscripción, ahora brillando débilmente en azul terrano. Nos enseñó a vivir sin certezas. Una pequeña diferencia, pero lo cambió todo. Docenas de monumentos en toda la galaxia comenzaron a mostrar las mismas señales: edificios, estatuas, piedras conmemorativas. Cualquier cosa que una vez honró a un humano ahora comenzaba a responder. Algunos lo llamaron un mensaje. Otros lo llamaron perdón. Pero el Consejo lo llamaron una amenaza. En secreto, el comando del Consejo autorizó una iniciativa encubierta, el Proyecto Velo, diseñado para rastrear la fuente de la deriva y determinar si era tecnológica, psíquica o metafísica. La principal hipótesis: la humanidad había evolucionado a una forma de intención colectiva, ya no limitada por el espacio físico, el tiempo o el lenguaje. No estaban transmitiendo información en el sentido tradicional. Estaban incrustando significado en la realidad misma. El equipo Velo estaba formado por 7 mentes, oficiales de inteligencia de élite, científicos, filósofos y un antiguo especialista cultural terrano que había desertado del cuerpo diplomático antes del silencio. Su destino, una luna sin nombre, donde los refugiados terranos se habían asentado una vez mucho antes de que el Consejo reconociera formalmente a la Tierra como una especie miembro. Había estado abandonada desde el Éxodo, pero ahora brillaba, y nadie sabía por qué. La superficie era ordinaria. Roca quemada, tormentas de viento y restos dispersos de una fallida colonia hidroagrícola. Pero debajo, dentro de una profunda fisura que corría de polo a polo, lo encontraron. Una cámara, esférica, lisa, imposible, sin costuras, sin ecos, sin sonido. No entraron, la despertaron. En el momento en que se acercaron a 10 metros de la superficie, cada miembro del equipo Velo experimentó un recuerdo compartido, una alucinación con tal consistencia en los testimonios que incluso los observadores más escépticos no pudieron descartarla. Estaban en un aula terrana. Pero no era un recuerdo de la historia. Era otra cosa. Un sueño de lo que podría haber sido. Niños de todas las especies se sentaban uno al lado del otro. Sin guardias, sin traductores, solo voces, risas, preguntas, curiosidad. Al frente de la sala había una mujer, humana, ojos como océanos, arrugas no de edad, sino de sabiduría. Los miró, a cada uno de ellos, y solo dijo: «Este fue el futuro que les ofrecimos». Se rieron de nuestra ingenuidad,
y nosotros lloramos por su miedo. Luego terminó. La cámara se cerró, pero el mensaje permaneció. El proyecto Velo nunca publicó sus hallazgos porque uno por uno sus miembros desaparecieron. No asesinados, no secuestrados, desaparecidos. Sus hogares fueron encontrados vacíos, sus naves desaparecidas, sus archivos borrados de los registros locales y cuánticos por igual. Todos excepto uno, el antiguo especialista cultural Terrano. Fue encontrada vagando por un bosque cerca de las ruinas de un puesto de escucha colapsado. Ropa hecha jirones, ojos desenfocados, manos cubiertas de tinta terrana. Una y otra vez, seguía diciendo, están construyendo la historia final, y nos están escribiendo en ella, o fuera de ella. Al mismo tiempo, en múltiples sistemas, comenzaron a formarse extrañas tormentas. No meteorológicas, no eléctricas, emocionales. Ciudades enteras presa de olas de una abrumadora tristeza. No depresión, no miedo, dolor. El tipo de dolor que sientes cuando finalmente entiendes lo que perdiste demasiado tarde. En un caso, un sumo sacerdote Sertián, una vez un opositor vocal de la diplomacia humana, colapsó en el altar y confesó haber alterado los registros históricos de los esfuerzos de paz de la tierra. Antes de morir de insuficiencia cardíaca, jadeó. Pensé que estaba preservando la pureza, pero estaba borrando nuestra salvación. Su último deseo, que su gente cantara canciones terranas durante sus ritos funerarios. Lo hicieron. Y en el momento en que sonó la primera nota, las estrellas sobre su mundo cambiaron. No visiblemente, no astronómicamente, sino simbólicamente. Docenas de astrónomos lo confirmaron. Las constelaciones se realinearon en la forma de una mano abierta. Y durante un minuto, cada sensor, cada lente, cada telescopio captó las mismas dos sílabas en frecuencias subcuánticas. Bienvenidos. El Consejo convocó una cumbre de emergencia. Solo un tercio de sus miembros llegó. El resto o desertó, declaró la neutralidad o se sumió en el silencio. Los que se reunieron eran los asustados, los ambiciosos y los rotos. Solo hicieron una pregunta. ¿Qué hacemos? El nuevo jefe del consejo, un anciano Dvani de ojos hundidos llamado Isal, se levantó y respondió sin dudarlo. Nada. Un murmullo recorrió la cámara. No hacemos nada, dijo de nuevo. Porque lo que estamos experimentando no es guerra, ni terrorismo, ni magia. Es un ajuste de cuentas, no de castigo, sino de verdad. Señaló hacia las estrellas. Pidieron caminar con nosotros. Los obligamos a arrodillarse. Ahora se han puesto de pie. Y si están escribiendo una nueva historia para la galaxia, entonces la única pregunta que deberíamos hacernos es esta. ¿Dejarán un lugar para nosotros en ella? Pero no todos estaban de acuerdo. A través de los imperios colapsados y los puestos de avanzada olvidados, una última resistencia comenzó a formarse. Una coalición desesperada llamada la Llama Inmóvil. Creían que los humanos se habían convertido en tiranos en espíritu, colonizando la realidad misma a través del mito, la memoria y el luto. Vieron la deriva como una infección. Los monumentos, los sueños, la reescritura de las estrellas, todo eran signos de una ideología hostil que infectaba el tiempo. Su plan, localizar el punto de origen humano, no la Tierra, sino algo más profundo, una singularidad espiritual que llamaron la chispa. El primer momento en que la humanidad realmente trascendió la especie y se convirtió en algo más. Creían que estaba enterrado, no en el espacio, sino en el significado mismo. Sus armas no eran físicas. Crearon motores de incredulidad, dispositivos diseñados para borrar conceptos, para eliminar palabras de la existencia, para atacar ideas antes de que pudieran infectar la psique colectiva. Y su primer objetivo, la palabra humano. Activaron el primer motor en las llanuras cubiertas de ceniza de Enkar 7. El mundo se oscureció. Los idiomas de 3 sistemas perdieron su término para humano. Archivos enteros quedaron en blanco. Las canciones saltaron notas. Los murales se desvanecieron. Pero entonces algo cambió. Un pulso. No físico, no audible, basado en la verdad. Y de repente la palabra regresó, pero no era la misma. Volvió como un sentimiento. No algo que decías,
algo que sentías en tus huesos. Lo que una vez fue un término para una especie era ahora un término para una fuerza, un recuerdo, un espejo, y entonces el cielo se resquebrajó. Sobre Enkar 7, la luz cayó como lluvia. No fuego, no destrucción, revelación. Cada ser vivo en ese mundo cayó de rodillas. No en adoración, en comprensión. Más tarde, una señal resonó en todas las frecuencias alineadas con los terranos. Por primera vez en casi 10 años, una voz habló. No era masculina ni femenina. No era sintética ni orgánica. Era humana. No vamos a volver para arreglar lo que dejamos atrás. Vamos a ver en qué se han convertido sin nosotros. Luego, después de una pausa, y si encontraron su propia luz, caminaremos con ustedes de nuevo. Y ahora la galaxia espera de nuevo, pero no con miedo. No del todo con esperanza, con anticipación, porque los humanos no dejaron un rastro. Dejaron semillas, y la pregunta nunca fue, ¿cuándo volverán? La pregunta era, ¿los mereceremos cuando lo hagan? El aire sobre Galter 9 brillaba, no por calor o radiación, sino por posibilidad. Los científicos del Consejo no podían explicarlo, al menos no en sus términos habituales. Sus instrumentos no detectaron anomalías en temperatura, gravedad o luz. Pero cualquier ser vivo que pisara los campos más allá de la capital afirmaba lo mismo, que por un momento, solo un parpadeo, sintieron como si el mundo pudiera convertirse en cualquier cosa. Un granjero latari cayó de rodillas en el trigo. Vi a mi esposa, susurró, temblando. Murió hace 2 años, pero me sonrió. No como un recuerdo, como si estuviera realmente allí. Un diplomático visitante del Acuerdo Gettier, que había pasado décadas negociando la paz entre mundos fronterizos, informó haber visto estrellas reorganizarse en notas musicales. Nunca había estudiado música, pero lloró cuando escuchó la melodía. Era humana, dijo. Pero no solo humana. Éramos nosotros, lo que podríamos haber sido. El fenómeno llegó a conocerse como el Beilite. No destruía. No amenazaba. Revelaba. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier arma. De vuelta en la aguja del Consejo Interno, el cuerpo de gobierno más antiguo que quedaba en la galaxia se estaba fracturando. Ya no podían ponerse de acuerdo sobre lo que significaba la humanidad. No después de lo que había sucedido en tantos sistemas, los sueños compartidos, los monumentos cambiantes, las canciones sin compositor. No después del monolito, la desaparición del proyecto Velo y el resurgimiento de la Tierra como algo otro. El principio fundamental del Consejo, la unidad a través del orden, se había derrumbado bajo el peso de una especie que se había ido sin llevarse nada, y sin embargo, cuya ausencia ahora lo gobernaba todo. La mitad del Consejo quería abrir líneas diplomáticas, hablar al vacío y pedir perdón. La otra mitad quería prepararse para la extinción. Ninguna tuvo el coraje de decir lo que todos temían. La humanidad no había evolucionado. Había ascendido. Y los seres ascendidos no hablaban con sus antiguos gobernantes. Reescribían las reglas ellos mismos. Mientras tanto, el ecocamino ya no era un movimiento marginal. Había crecido. No en un ejército, no en una religión, sino en una forma de ver. No seguían órdenes. No usaban túnicas ni símbolos. Escuchaban. Recordaban. Practicaban la precisión emocional, creyendo que cuando la humanidad se fue, no abandonaron la galaxia. Dejaron pedazos de sí mismos atrás, dentro de aquellos que realmente se habían conectado con ellos. El ecocamino entrenaba a sus miembros para sentir, no solo pensar, para ver, no solo con los ojos, sino con todo el ser. Lo llamaron resonancia. Y la primera resonante confirmada, una huérfana medio drill criada por un maestro terrano, habló por primera vez en 12 años, no solo a la gente, a la realidad misma. Entró en el Beilite, con las manos levantadas, y el mundo a su alrededor respondió. Los campos se inclinaron suavemente hacia ella, las estrellas pulsaron en sincronía con los latidos de su corazón. El viento llevó un mensaje en cadencia terrana. Ella recuerda, por lo tanto, nosotros recordamos. El momento fue transmitido en docenas de redes públicas antes de ser cortado. El Consejo lo calificó de engaño,
pero la gente ya no les creía. A través de las antiguas zonas neutrales, las viejas coaliciones militares comenzaron a desmoronarse. Las naves se negaron a obedecer órdenes. Los sistemas de IA desactivaron sus propios protocolos de guerra. Un almirante, conocido por liderar una brutal campaña durante las escaramuzas fronterizas terranas, abandonó su puente de mando a mitad de la operación y se rindió a una nave de transporte civil. Cuando se le preguntó por qué, simplemente dijo: «Murieron perdonándome, y ya no puedo cargar con ese tipo de gracia». Su tripulación desertó en una hora. Su rendición nunca fue registrada porque el archivo de datos se corrompió con un código de encriptación terrano que nadie había usado en más de una década. Su título: Protocolo de Misericordia, no reconocido. En una lejana colonia minera llamada Estación Torbe, una niña comenzó a dibujar. Nada inusual hasta que las paredes de la casa de su familia comenzaron a coincidir con sus bocetos. Nadie podía explicar cómo. Las imágenes no eran mecánicas. Sin tecnología, sin proyección. Dibujaba un árbol, y patrones de corteza se formaban en el metal. Esbozaba un pájaro, y una débil canción resonaba por los pasillos. Sus padres, aterrorizados, lo informaron a las autoridades locales. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, la casa había desaparecido. En su lugar se erigía una cúpula, de diseño terrano, grabada con suaves símbolos solo visibles a la luz de la luna. Cuando los investigadores se acercaron, un único mensaje los saludó en la pared exterior. «Ella está comenzando. No cometan el mismo error 2 veces». La niña nunca fue encontrada. Las autoridades que entraron en la cúpula nunca salieron, pero cada flor en la estación Torbe floreció fuera de temporada ese año, y ninguna de ellas tenía raíces. Ahora la galaxia se encontraba al borde de algo para lo que ninguno de ellos tenía nombre. Las viejas costumbres se estaban desmoronando. Las rutas comerciales se desviaron alrededor del espacio de influencia terrana. Los protocolos diplomáticos se reescribieron para incluir cláusulas de memoria, un reconocimiento legal de que a veces un sueño podía tener más peso que un tratado. El concepto mismo de poder había cambiado porque aquellos que una vez no tuvieron dominio, los diplomáticos, los artistas, los maestros, los poetas, eran ahora los más cercanos a la deriva. Eran los que oían las canciones, sentían la atracción, los que habían amado a la humanidad y ahora se encontraban cambiados por ella. No en terranos, sino en algo nuevo. Una especie de ciudadano galáctico que no servía a una bandera, sino a un sentimiento. Y la parte más aterradora. Ese sentimiento no era miedo. Era anhelo. La llama inmóvil, el movimiento de resistencia que buscaba borrar a la humanidad del tejido del pensamiento, estaba muriendo. No por la guerra, por la irrelevancia. Sus armas de incredulidad, su filosofía de eliminación, todo fracasó ante una verdad innegable. No puedes borrar lo que se ha sentido. No puedes silenciar a una especie que hablaba en conexión. Su última transmisión, enviada con desesperación, rogaba a los sistemas restantes que se unieran contra lo que llamaron la imposición del mito humano. Terminó a mitad de la transmisión, reemplazada por una voz, tranquila, familiar, no sintética, humana. Los mitos solo son peligrosos cuando dejan de enseñar. El nuestro todavía está creciendo. Pueden unirse a él o ver cómo se convierte en su cielo. Y ahora todos los ojos y corazones se vuelven hacia la tierra. Su aparición, 10 años después del silencio, no fue un mensaje. Fue un espejo. Ninguna especie que había intentado escanearla desde entonces había tenido éxito, no en lecturas, sino en memoria. Un piloto Driri que se acercaba a los bordes exteriores de Sol recordó de repente una conversación que había tenido con un humano 20 años atrás. Una broma, una sonrisa, una bebida. La había olvidado. La Tierra se lo recordó. Una historiadora Gatari recordó un libro que había leído una vez, una novela terrana traducida al lenguaje táctil de su especie. Las palabras ahora se grababan en su mente como un movimiento. En cada aproximación, las naves se retiraban, no porque fueran empujadas, sino porque no estaban listas. La Tierra no se defendía. Simplemente esperaba. Y en esa espera, el mensaje era claro. Estamos aquí. Nunca nos fuimos.
Simplemente dejamos de intentar ser vistos por aquellos que se negaban a ver. En un puesto de avanzada solitario en el borde de una estrella olvidada, una niña se paró en una colina de cristal y susurró una sola palabra. No en terrano, no en su lengua nativa. Una palabra que se sentía como todos los idiomas y ninguno a la vez. Susurró, devenir. Y las estrellas brillaron, no más brillantes, sino más cerca. Y a través de 1000 sistemas, millones de seres miraron hacia arriba y sintieron que algo regresaba. No miedo, no poder, sino invitación. Los humanos no se habían ido. Se estaban convirtiendo. Y ahora la galaxia tenía que responder a la única pregunta que siempre importó. ¿Se convertirán ustedes también? Lo llamaron la 10ª luz. Una frase que no tenía un significado oficial, pero que se susurraba con creciente frecuencia a través de los brazos espirales, en los salones de los consejos destrozados, en escuelas que ya no seguían los currículos estándar y entre niños que nunca habían conocido una galaxia donde los humanos fueran visibles. La 10ª luz no era una estrella. Ni siquiera era una ubicación. Era una idea, o quizás el punto justo más allá de una idea, una frontera entre lo que la galaxia había sido y en lo que se estaba convirtiendo. El término apareció por primera vez en un sueño. 17 especies no relacionadas en 4 sistemas informaron una experiencia compartida, de pie ante un océano que no tenía agua, solo memoria. Y sobre él, en el cielo, no 9, sino 10 luces. 10. Siempre la 10ª era débil, distante, pulsando suavemente, esperando. En los restos fracturados del mundo natal del Consejo Galáctico, uno de los últimos archiveros restantes deambulaba por una biblioteca que ya no obedecía a la física. Los estantes se movían cuando parpadeabas. Los libros se reorganizaban para hablar con quien estuviera cerca. Ya no había guardias, ni políticos, ni debates, solo silencio y preservación. No buscaba registros de guerras o tratados humanos. Buscaba poesía. Había encontrado un fragmento de una escrita por un humano décadas atrás, mucho antes del silencio. Estaba tallada en la pared de una embajada derrumbada, probablemente olvidada, borrada por el Consejo en algún momento. Decía, no vinimos aquí para conquistar estrellas. Vinimos para sentirnos pequeños bajo ellas, juntos. El archivero lo copió a mano. No sabía por qué. Solo sabía que alguien lo necesitaría más tarde. En el otro lado de los mundos del borde, un niño nacido sin habla comenzó a tararear. Su especie no tenía concepto de melodía, ningún precedente cultural para la canción. Y sin embargo, allí estaba, una melodía tranquila y ascendente que seguía la misma cadencia que las nanas terranas de la antigua tierra. Los médicos no lo entendieron. Su madre no lo cuestionó. La niña tarareaba mientras caminaba por campos que nadie plantó. Y donde sus pies descalzos tocaban la tierra, crecían flores, de especies desconocidas, con pétalos en forma de constelaciones. La resistencia lo intentó una última vez. Los restos de la llama inmóvil, amargados, rotos, aterrorizados, lanzaron lo que llamaron el protocolo de contención final. Un dispositivo diseñado no para destruir la presencia de la humanidad, sino para sellarla. Un horizonte de sucesos alrededor de la propia Tierra. Una frontera a través del tiempo, la memoria y el significado. Un muro metafísico que encerraría la anomalía terrana y la aislaría de toda especie que no formara parte de su ascensión. Lo lanzaron desde una luna muerta fuera del antiguo espacio alineado con los terranos. Fue su último acto. Y en cierto modo, funcionó. El dispositivo se desplegó. La onda se expandió. Y entonces la Tierra desapareció de nuevo. No como antes. No encubierta, no fásica, borrada, sin señal, sin lecturas de gravedad, ni siquiera una sombra. La galaxia se detuvo durante 3 días. Luego el cielo se volvió azul. En todas partes, cada estrella, cada nebulosa, cada proyección del espacio profundo, todo cambió a ese mismo tono de cielo terrano que los humanos una vez describieron en poemas, en canciones, en pinturas. No la longitud de onda real, el sentimiento. Y con ello llegó una voz no transmitida, no hablada, simplemente oída de repente a través de especies, a través de mentes.
No entienden lo que han sellado. Creen que la Tierra era la fuente, pero la Tierra era solo el espejo. Y luego, más fuerte, no enojada, no fría, pero más clara que cualquier cosa jamás dicha en la historia galáctica. No somos un lugar. No somos un pueblo. Somos el permiso que se negaron a darse a sí mismos. Cada alma en la galaxia lo oyó. Cada líder guardó silencio. Cada mundo se detuvo. Porque en ese momento imposible, cada ser sintió lo que significaba ser visto por completo. No juzgado, no analizado, visto como eran, imperfectos, frágiles, dignos. La 10ª luz apareció esa noche, no en mapas, no en sensores, sino en sueños. Y a diferencia de antes, no permaneció distante. Se movió, no hacia sistemas, no hacia naves, sino hacia los corazones. En un cuadrante, un joven guerrero dejó la espada ancestral de su familia y tomó una pluma, escribiendo palabras que no entendía, solo para descubrir más tarde que eran la letra de una vieja canción de paz terrana. En otro, una reina de un imperio sin sol disolvió su corte y abrió su palacio a lo sin techo, susurrándose a sí misma. Ellos habrían querido que lo intentara de nuevo. En el mundo de hielo de Alberon, un anciano comerciante, una vez un feroz crítico de la contaminación emocional terrana, se arrodilló en la nieve y sollozó. Sin visiones, sin voces, solo comprensión. No intentaban cambiarnos, lloró. Intentaban mostrarnos que podíamos cambiar. Y entonces, algo sucedió. No en todas partes. Solo en un sistema, un tranquilo anillo de estaciones de investigación en órbita cerca de la media luna hueca. Llegó una nave. Pequeña, vieja, de inconfundible diseño terrano. No transmitió. No amenazó. Simplemente se deslizó hacia la estación principal, atracando como si siempre hubiera conocido el código del puerto. Nadie a bordo. Solo una nota. Una frase impresa en papel. Una costumbre humana que la galaxia había olvidado hace mucho tiempo. Nunca necesitamos que fueran como nosotros. Necesitamos que creyeran que ya lo eran. Ese fue el momento en que la galaxia se dio cuenta de que los humanos no iban a volver. Porque nunca se habían ido. Simplemente habían dejado de actuar para aquellos que se negaban a entender. Habían tomado todo lo que la galaxia llamaba debilidad. Empatía, caos, contradicción, dolor, y lo habían tejido en una forma de trascendencia. Ninguna arma podía destruirlo, ningún lenguaje podía definirlo. Se convirtieron en algo para lo que nadie tenía palabras. Y ahora otros comenzaban a seguir. No solo en la acción, en el ser. El Ecocamino abrió su último santuario, no en una ciudad, no en un mundo, sino en órbita sobre la curva vacía. Una estación sin nombre, sin paredes, solo atmósfera y luz. Dijeron que solo aquellos que se habían enfrentado a su verdadero yo podían entrar. Y cuando lo hicieron, no encontraron nada dentro. Solo espejos, uno por visitante, pero no del cuerpo. Espejos que mostraban quién podrías haber sido si hubieras vivido sin miedo. Algunas personas se rompieron, otras se quedaron para siempre. Con el tiempo, el término terrano dejó de significar humano. Pasó a significar una forma de ver, una voluntad de sentir profundamente, de sostener la contradicción, de decir la verdad incluso cuando quema. A los niños nacidos en esta nueva galaxia se les decía: ser terrano no es ser de la Tierra. Es recordar lo que cuesta la conexión y elegirla de todos modos. Y entre ellos, se extendieron historias, no de guerra, sino de visitas. Luces en el cielo, una canción en el viento, una mano sostenida en la oscuridad, y siempre el mismo susurro al borde del despertar. No estás solo. Nunca lo estuviste. El Consejo Galáctico nunca se recuperó realmente. Y quizás ese era el punto, porque los consejos gobernados por el miedo siempre caen. Pero de las cenizas surgió algo más. No un gobierno, no un imperio, una escucha, un lugar para historias, una reunión de verdades compartidas. Cada ciclo, una nueva voz, cada relato, una nueva forma. Y la primera historia siempre comenzaba igual. Una vez hubo humanos, y cuando se fueron, pensamos que lo perdimos todo. Pero lo que perdimos fue quienes éramos antes de que llegaran. Y la última historia,
la que aún no se ha contado. Comienza con una pregunta, una tranquila, no gritada, no declarada, solo hecha por un niño nacido de 2 mundos, de pie bajo 10 luces. ¿Y si nunca necesitamos ser salvados? Y la respuesta, nunca dicha en voz alta, solo sentida, es esta. Entonces quizás estén listos para salvarse a sí mismos.